Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos cómodos. Vamos a iniciar nuestro tercer culto. Para eso vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. Y dice así. Salmos 84:10. Salmos 84:10. Salmos 84:10. ¿Sí? Muy bien, dice en Salmos 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos das, Señor. Gracias, Padre, porque nos el privilegio de venir a adorarte en tu casa, Señor. Unidos, Señor. Te damos la honra y la gloria. Háblanos esta mañana a través de tu palabra, Señor. Queremos deleitarnos en tu presencia, Señor, con las alabanzas, Señor, escuchando lo que tú quieres hablar en nuestras vidas, Señor. Te damos la honra y la gloria, oh Dios, y te entregamos este tiempo a ti, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, vamos a empezar alabando a nuestro Dios, así que les invito a que se pongan de pie. Y como dice este verso, ¿no? En Salmos, que en el Salmos que hemos leído, que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él, ¿no? Entonces podemos decir que es el mejor lugar del mundo, estar en su casa. Vamos a cantar. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor,
Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y de amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y de amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Vamos a seguir alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores por lo que hizo en la cruz. Amén. Nos salvó. Vamos a cantar a nuestro Dios. Fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz, Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de tu perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser.
que condenaba mi ser. Gracias, Señor, gracias. Damos la honra y la gloria a Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a decirle: tú eres Rey, Rey de Reyes, Señor. Vamos a cantarle. Bendito tu nombre, Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Sí, Señor. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado
por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos su gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Hermanos, buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este tercer servicio, culto de adoración a nuestro Dios. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en Primera de Juan capítulo 3. Vamos a dar lectura del versículo 19 al versículo 24. Algo que pudimos aprender de la semana pasada que compartió el pastor Adrián es que Juan quiere asegurarse de que el creyente considere que su corazón no es el árbitro final o el árbitro supremo, sino que ante cualquier cosa, ante cualquier situación que acuse el corazón del creyente, el creyente debe remitir a un tribunal superior, y ese tribunal es Dios mismo. Vamos a leer del verso 19 al verso 24, dice lo siguiente: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro y podamos orar al Señor en este tiempo. Amado Padre Celestial, queremos exaltarte, adorarte. Reconocemos que eres excepcionalmente santo y que nada ni nadie se compara a ti. Señor, te agradecemos por tu palabra y queremos pedirte que puedas guiarnos ahora que vamos a meditar en ella. Sé tú hablando a nuestros corazones e instruyendo, Señor, por medio de las Escrituras a cada uno de nosotros, para que podamos dar testimonio de que somos de la verdad. Oramos en Cristo Jesús, el fiel y verdadero. Amén. Esta sección del pasaje que finaliza el capítulo 3 de Primera de Juan es un segmento que continúa hablando acerca del amor unos a otros. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque en el verso 23, dentro de este mandamiento, que lo vamos a ver más adelante, menciona como parte de este mandamiento el que debemos amarnos unos a otros. Entonces, él está continuando con la idea de ese mandamiento, solamente que ahora le va a dar otro enfoque. Desde el verso 10, él va a hablar acerca del amor y la justicia, pero a partir del verso 19, ahora va a hablar acerca del amor y la verdad. Entonces, Juan lo que quiere aquí es que el creyente pueda ser consciente del efecto del amor de Dios en la vida espiritual del creyente. Es lo que él necesita que sus lectores tengan seguro. Y eso nos lleva a preguntar cuál es el propósito por el cual Juan está escribiendo esta carta. Cuando uno revisa en su totalidad
este libro de 5 capítulos, nos damos con la sorpresa que en el capítulo 5, verso 13, si puedes seguirme con la lectura, él muestra cuál es el propósito por el cual ha escrito esta carta. Menciona en el capítulo 5, verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, Juan quiere que sus hermanos en Cristo estén totalmente seguros de su salvación. No solamente de una seguridad temporal, sino de una que sea perdurable por la eternidad. Entonces, en base a este texto, a este propósito por el cual Juan está escribiendo esta carta, Juan quiere asegurarse que ellos sean conscientes no solamente de su salvación, sino que en base a esto es necesario que ellos estén seguros también de la confianza que Dios da a la vida del creyente como muestra de su amor y como evidencia del amor unos por otros. Es lo que quiere mostrar Juan en estos pasajes. Y vamos a estar desarrollando 3 puntos, principalmente los primeros versículos 19 y 20, segundo punto 21, 22 y tercer punto 23 y 24. El primer punto, en los primeros versículos 19 al 20, tiene que ver con el amor y la conciencia. Ya el pastor Adrián en la semana pasada nos dio bastantes detalles acerca de esto y yo me gustaría poder añadir algunas cositas. Permíteme leer nuevamente estos versículos, pero en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice lo siguiente, puedes tú seguirme en la lectura. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Lo primero que encontramos aquí en el verso 19 son las palabras "y en esto". ¿Qué cosa quiere decir? Quiere dar ese enlace en lo que ha venido diciendo desde el verso 18 y ahora está tocando el verso 19 con un tema que tiene relación. Si tú te fijas en el verso 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y continúa en el verso 19 hablando ahora acerca de ese tema, de la verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Esto es algo que hace Juan continuamente. Deja una palabra suelta al final de una fase, al final de un versículo, para iniciar y que le dé pie como hilo de continuación en lo que él va a continuar diciendo, en referencia a otro tema, pero que guarda relación con lo que ya había dicho. En este caso particular, aunque él estaba hablando y ha mencionado a la verdad, continúa este texto hablando ahora que nosotros pertenecemos a la verdad, pero dentro del marco del amor unos a otros. Y él menciona lo siguiente: y en esto conocemos, es decir, que el oyente tiene que ser consciente de que es conocedor, de que sabe, de que hay confirmación en él de que tiene el amor de Dios y ama a sus hermanos. Juan quiere que ellos estén seguros de esto, que ellos sean conocedores de eso, pero no solamente que sean conscientes de que tienen el amor de Dios y que aman a sus hermanos, sino que deben ser conscientes de su permanencia en la verdad y que se encuentran delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces creemos que Dios no nos ve en su totalidad en algunas cosas. Creemos que solamente Dios nos ve en algunas situaciones grandes, macro, pero en las más pequeñitas, como que Dios no está tan presente, no nos ve. Y eso hace que seamos muy displicentes a veces con nuestro pecado. Y eso es algo que Juan quiere que tengamos en cuenta. También dice lo siguiente: y en esto conocemos que somos de la verdad. El creyente vive constantemente delante de la presencia de Dios y amar a los hermanos es el efecto de ser de la verdad, que significa ser de Dios. Tú sabes que Juan, cada vez que habla en su epístola, siempre menciona 2 contrapartes. Si habla de la luz, habla de las tinieblas.
Si habla de Cristo, habla también del anticristo. En este caso, si habla de la verdad, es porque dentro de la iglesia también hay quienes pertenecen a la mentira. Eso no es nada nuevo. Eso es algo que pasaba en ese momento y es algo que sigue pasando hoy en día. Y Juan quiere que ellos sean conscientes, quiere asegurarle que si ellos están en plena convicción de la voluntad de Dios en su vida, es porque ellos son de la verdad. Es por eso que continúa diciendo en ese mismo verso, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Juan quiere que ellos puedan sentirse confiados y seguros, pero todo esto tiene que ver con el hecho de que amen a sus hermanos, que se amen unos a otros. Si esto es real, si esto es verdadero en la vida del creyente, entonces nosotros podemos descansar confiadamente ante la presencia de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, y en particular en este ejemplo, en este marco del amarse unos a otros, entonces podemos estar confiados de que estamos haciendo la voluntad de Dios y podemos presentarnos tranquilos. Pero ahí es donde entra el verso 20. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende. Muchas veces cuando nosotros nos autoexaminamos pueden suceder dos cosas. Por un lado, somos demasiado estrictos en nuestra evaluación, o por otro lado, somos demasiado indulgentes con nuestra evaluación propia. Es decir, consideramos menor o simplemente ni siquiera consideramos algunos pecados porque no le tomamos la importancia. Explicándole esto a mis hijos, porque de alguna manera tengo que practicar mi sermón con alguien y mis hijos son un buen cuestionador. Hablándoles acerca de estas cosas, mi hijo me quería que le explicara cómo funciona esto. Y yo le decía, imagínate que tú te robas 10 céntimos y otro día te robas 1000 soles. ¿Qué tiene más severidad? ¿Qué tiene mayor castigo? Le preguntaba. Y él me decía, pues los 1000 soles, porque es un montón de plata. Y yo le decía, no, porque robo es robo y cualquiera de las dos es pecado. Cualquiera de las dos está mal, no importa si te robaste 10 céntimos o si te robaste 1000 soles. Pecado es pecado. Pero lo que pasa es que en el entendimiento de él, como es chiquito, no tiene tanta importancia. Y es allí donde a veces cuando uno se autoexamina puede caer en eso. Como el pecado es tan minúsculo, tan insignificante y nadie se ha dado cuenta, probablemente no lo considero yo tampoco pecado. Y mi conciencia probablemente no me acusa, que es lo que viene en los versículos 21 y 22, que habla de otro tipo de persona. A este hermano, cuya conciencia lo acusa, Juan le dice lo siguiente: aunque tu conciencia te acuse de pecado y reconoces que has fallado, ya que tu conciencia en este momento está haciendo la función como de fiscal acusador, puedes estar tranquilo y confiado, porque como tienes realmente el amor de Dios en tu vida, puedes contar con Cristo como tu abogado. ¿Qué es lo que ha venido hablando Juan desde el capítulo 1? Y lo repite incluso en el capítulo 5. Tenemos la confianza de que Cristo es nuestro abogado, aun cuando nuestra conciencia nos acusa. Es por eso que le dice que tenemos a alguien mayor que nuestra conciencia, y ese es Dios. ¿No te ha pasado a veces que has tenido un problema que simplemente por donde tú lo mires no tiene solución alguna, pero que cuando tú le compartes ese problema a otra persona, esa persona encuentra la solución así de rápido? Muchas veces nos pasa eso con el pecado. Intensificamos a tal punto la severidad de la falta que nuestro discernimiento, nuestro buen juicio se ve afectado. Y es que la persona que es escrupulosa en su autoexaminación, muchas veces su conciencia intensifica la severidad de la falta cometida y debido a esto se distorsiona el juicio y el discernimiento. Es allí donde Juan le dice a este hermano: mayor que nuestro corazón
es Dios y Él sabe todas las cosas. Si bien de cuando en cuando nuestra conciencia nos puede oprimir y hace que pongamos en duda incluso nuestra relación con Dios, algo que los verdaderos creyentes podemos tener como seguridad es que podemos volver a Dios. Nosotros como verdaderos creyentes, los que hemos creído en el nombre del Hijo Jesucristo, podemos volver a Dios. Y eso nos hace pensar de qué manera entonces nosotros debemos tranquilizar nuestra conciencia, nuestro corazón. Pues siendo conscientes del conocimiento de que pertenecemos a Dios y de que tenemos libre acceso al trono de su gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16 va a decir lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nuestra conciencia nos acusa, podemos tener seguridad de que podemos regresar a Dios, aun cuando realmente nosotros hemos pecado y hemos fallado, porque nosotros no nos ejercitamos en el pecado, cometemos faltas. No es nuestro estilo de vida el estar cometiendo pecado. Y a causa de eso, podemos regresar en arrepentimiento y fe a nuestro Dios, sabiendo que Él va a tener misericordia de nosotros. Es por eso que ahora le da palabras de aún más aliento y les dice: mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Juan escribe estas palabras para decirle que Dios no solo es mayor que nuestros corazones, sino que adicionalmente Él conoce todas las cosas. Él está apelando al carácter omnisciente de Dios. Y esto quiere decir que como cristianos, aun cuando siempre podemos ir a Dios, volver a Dios, Él nos conoce en su totalidad. Por eso el rey David, escribiendo el Salmo 139, dijo lo siguiente. Mira lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Algunos piensan, y he escuchado incluso mensajes de este tipo acerca de ese texto, creyendo que David aquí se está autoexaltando y diciéndole al Señor: Señor, pruébame pues a ver si es que hay algo malo en mí. Esa no es la intención de la cual David está escribiendo. Él está escribiendo con el sentido totalmente opuesto: Señor, pruébame. ¿Por qué? Porque a veces hay pecados que nosotros somos tan displicentes que simplemente no los consideramos pecados, y a causa de eso nuestra conciencia no nos acusa. Pero sin embargo Dios, que nos conoce mejor y conoce todas las cosas, Él sí puede hacernos entender cuál es el pecado que hay en nosotros. Examíname, pruébame. Y no solamente hagas eso, sino finalmente guíame en tu camino recto. Hazme volver a la senda. Dado que Dios es mayor que nuestros corazones, Él nos mostrará misericordia cuando vayamos a Él. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Él nos consuela y nos confirma que somos sus hijos. Qué maravilloso tener un Dios así, que aun cuando tu conciencia te acusa de pecado, puedes volver a Dios y Él te dice: tú eres mi hijo. Mi hijo Jesucristo murió por ti. No estés triste. Yo voy a ser tu consuelo. Ánimo. Lo mismo que hizo con Pedro después de haberlo negado. Restauró su corazón. Si nosotros pudiésemos decir algo en referencia a esto, sabemos que todo ser humano nace con la ley de Dios escrita en su corazón. Y eso hace que su conciencia o bien lo puede acusar o bien lo puede excusar, dependiendo de cómo el individuo, la persona, actúe en relación a esa ley. ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Vamos a Romanos capítulo 2.
Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia te puede acusar, pero por otro lado tu conciencia, cuando tú eres displicente con tu pecado, simplemente puede no acusarte. Es por eso que en estos primeros versículos hemos visto el amor relacionado a la conciencia, pero en los siguientes 2 versículos vamos a ver el amor relacionado con la comunión del creyente. Mira lo que dice el verso 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo primero que encontramos aquí es la palabra amados, agapenoi, que quiere decir que ahora Él se está poniendo en esta faceta de padre espiritual, de pastor, para que ellos puedan entender que lo que está a punto de decirles sirve para una instrucción de ellos. Les está hablando con ese amor que viene de Dios. Luego de esa palabra amados, dice, si nuestro corazón no nos reprende. Mientras que en el ejemplo anterior había una conciencia acusadora, ahora es todo lo contrario. Ahora la conciencia no acusa a este hermano. Pero esto hay que tomarlo también con pinzas. Como hemos dicho, por un lado una conciencia que no acusa no significa necesariamente que estás en la voluntad de Dios. Si tú eres realmente certero en tu examinación y sabes que estás dentro de la voluntad de Dios, aun cuando puedes fallar y tu conciencia te acusa, puedes volver a Dios. Pero si tu conciencia no te acusa, hay 2 caminos. Por un lado, o eres demasiado displicente con tu pecado y simplemente tu conciencia ya no te acusa, o por otro lado está el hecho de saber que Dios, ¿no? La conciencia de este hermano en la fe está en otro lugar, está en otra situación. Quiero darme a entender un poquito en este caso. Juan sabe que el corazón de muchos creyentes no siempre les acusa de su pecado. Juan es consciente de eso. Sucedía en ese tiempo y sucede hoy en día, ya que su autoexaminación no es exhaustiva y adicionalmente esta persona es despreocupada con su comunión. Y Juan lo que quiere aquí es crear una conciencia y tener cuidado de ser muy indulgente con el pecado, permisivo con el pecado. Y a veces sucede que somos así, somos muy permisivos con nuestro pecado. Juan, escribiéndole a las iglesias del Apocalipsis, ¿no?, que se mencionan en el capítulo 2 y 3, vas a darte cuenta que el Señor en muchas de ellas alaba las cosas buenas que hacían, tenían paciencia, hacían buenas obras y muchas otras cosas. Pero dentro de todo lo que les exalta, en algunas de ellas había cosas que tenía en contra. Y la mayoría de estas cosas era que tenían gente que enseñaba otra doctrina, que comían cosas sacrificadas a los ídolos, o que simplemente estaban inmersos en la fornicación. Y esto había hecho que la iglesia lo viera tan natural que simplemente ya ni siquiera lo consideraban como pecado, lo toleraban, va a decir las Escrituras. Lo mismo pasa en la iglesia de Corinto con este varón que estaba teniendo una relación con su madrastra. Ellos se alegraban incluso de ser open mind, ¿no?, de que esto sucediera en la iglesia, que ni siquiera era conocido entre los gentiles, pero ellos estaban orgullosos de que esto sucediera, porque su conciencia había hecho que ese pecado no sea
tan terrible, sino que por el contrario fuera algo natural y ellos no tenían temor de su conciencia que lo acusara. Juan está apelando a eso. Juan quiere que nosotros entendamos y que tengamos conciencia de eso, de que haya esa tendencia por excusar nuestro propio pecado y restarle importancia. Es por eso que él va a continuar diciendo en el verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Esa palabra confianza es una palabra muy interesante. Es una palabra que se utiliza a lo largo desde el libro de Hechos en adelante, y esa palabra tiene un trasfondo muy bonito. Esa palabra confianza se utiliza para un ciudadano perteneciente a una región y cuyo derecho es poder hablar públicamente en esa ciudad. Yo tengo el derecho de ser ciudadano de Lima y por lo tanto yo me puedo parar en cualquier lugar y poder hablar públicamente. Tengo el derecho, tengo esa confianza de poder hacerlo. Pero si tú continúas leyendo el versículo 21 y 22, te vas a dar cuenta que hay un pequeño cambio en lo que Juan está escribiendo. Dice, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Juan está trayendo el trasfondo de esta palabra confianza que implica tener el derecho de hablar en un lugar público para referirse a que ahora aquellos que tienen esa confianza en el Señor pueden pedir, pueden hablar delante de la presencia de Dios. Juan está haciendo aquí una metáfora, no solamente refiriéndose a aquellos ciudadanos, ¿no?, que pueden hablar públicamente, sino que trae ese trasfondo para decir ahora los creyentes que confían plenamente en Dios tienen carta abierta, tienen las puertas abiertas para poder hablar delante de Dios, como creyentes, como verdaderos hijos de Dios. Juan aquí está repitiendo en el verso 22, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Él está simplemente trayendo a memoria las palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Mira lo que dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Les dice lo siguiente, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Con qué propósito? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando uno lee el texto de Primera de Juan, dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Qué promesa es la que encontramos aquí en estas palabras? La promesa de que cualquier cosa, literalmente, que pidamos la recibiremos de parte de Dios. Y nosotros sabemos que las promesas de Dios son fieles a su palabra. Y en este caso particular, creo que tú y yo necesitamos una pequeña ayuda para saber si es que realmente todo lo que pidiéremos al Padre lo vamos a recibir. Porque hay dudas en referencia a eso. Y Juan lo explica en su misma epístola. Anda al capítulo 5, versículos 14 y 15. De esa confianza que tenemos para acercarnos al Padre, Él ahora está hablando. Capítulo 5, versos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué más dice? Conforme a su voluntad. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, en base a esto, podríamos decir que todas las cosas que nosotros vamos a pedir al Señor, ¿Él nos las va a dar? No. Solamente aquellas peticiones que están de acuerdo con su voluntad y que sirven para la gloria de Dios. Que es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. El propósito, si ustedes piden, yo lo daré para que el Padre sea glorificado. Y adicionalmente Juan menciona que si pidiéramos alguna cosa, será así, pero conforme a su voluntad.
Es decir, el hermano cuya conciencia está tranquila y que no le acusa debido a que su vida está alineada a la voluntad de Dios, esa persona puede acercarse confiadamente a expresar sus necesidades ante Dios, confiando en que Dios realmente va a poder hacer todo esto, porque está su voluntad alineada a la de Dios. Pero aquel creyente cuya voluntad no está alineada porque ha sido displicente con su pecado, porque ha considerado que su pecado no es tan importante, ha roto su comunión con el Señor o su comunión se está rompiendo, pero sin embargo esta persona se acerca a poder pedir al Señor, el Señor le va a decir no, porque está pidiendo de manera egoísta. Santiago va a decir eso. Piden y no reciben, porque piden para sus propios deseos, sus placeres. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan continúa diciendo en este versículo 22, ¿no?, que cualquier cosa que pidiéremos y la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Aquí puede saltar una pregunta y poder decir, ¿acaso aquí Juan está declarando los requisitos para que una oración sea contestada favorablemente? La respuesta es no. Porque si no sería pues la fórmula mágica para que Dios pueda responder siempre de manera favorable nuestras oraciones. Y en realidad Juan no está haciendo eso. ¿Por qué? Porque obedecer los mandamientos de Dios es algo que nunca debe hacerse por obligación. Yo obedezco a Dios porque lo amo. ¿Cuántos hijos aquí podrían decir que yo hago y obedezco a mi padre porque lo amo? Y no solamente los hijos, sino también los padres. Yo hago tal cosa con mi hijo porque lo amo. La obediencia no debe ser nunca por obligación. Y algunos creen incluso que la obediencia puede ser un prerequisito para poder hacer méritos. Y en realidad esa idea está completamente descartada. Yo no voy a obedecer para poder recibir un mérito. Esas cosas no funcionan así, y menos con el Señor. El cristiano cumple la voluntad de Dios con un corazón alegre que expresa gratitud. Y Juan aquí está diciendo que cuando obedecemos sus mandamientos, estamos haciendo lo que a Dios le complace. Mira el texto bíblico. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Estas son palabras también de Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 8. Nuevamente, todo está en el Evangelio de Juan y en las propias epístolas de Juan. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto es maravilloso porque pone Juan a Jesús como el propio ejemplo de esta situación. Jesús mismo está diciendo que Él no está solo debido a que Él hace lo que le agrada al Padre. ¿Qué cosa nos lleva a pensar eso entonces? Que el Señor va a estar constantemente con nosotros si es que al guardar sus mandamientos, que se replica en amarlo a Él, estamos haciendo las cosas que le agradan a Él. Y eso es difícil, hermanos, muy difícil. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las veces hacemos las cosas que nos agradan a nosotros y no las cosas que le agradan a Dios. Ponemos por encima lo que a Dios lo que nos agrada a nosotros en vez de lo que le agrada a Dios. Y Juan es claro: y recibiremos cualquier cosa que pidiéremos porque guardamos sus mandamientos, porque le amamos a Él y hacemos las cosas que son agradables
delante de Él. Permíteme leer lo siguiente porque parafraseé un poco estos dos versículos para que pudiese tal vez ser un poquito más comprensible. Escribí lo siguiente: si hacemos la voluntad de Dios, tendremos seguridad plena de que nuestra conciencia no tiene nada que reprocharnos, con lo que habremos conseguido plena libertad y confianza de acercarnos a la presencia de Dios, al trono de la gracia, y recibir de nuestro Padre aquello que pedimos. Ha sucedido varias veces en la iglesia que han suscitado necesidades apremiantes en la iglesia, y uno en ese momento, en conjunto con la iglesia, hemos orado por algo en particular acerca de esa necesidad, y hemos visto que el Señor ha respondido de manera rápida, por así decirlo, porque el Señor ha visto la necesidad de su iglesia, y eso es lo que en ese momento la iglesia requiere, y nosotros hemos orado conforme a su voluntad, y el Señor ha respondido. Pero también ocurren casos en los cuales nosotros estamos orando por cosas que tal vez no son necesarias y que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y simplemente el Señor no responde esas oraciones. Cada oración que nosotros hagamos pidiéndole algo al Señor, debemos ser conscientes nosotros: Señor, lo que estoy pidiendo está conforme a tu voluntad, ¿es lo que tú quieres para mi vida? ¿O simplemente estoy pidiendo de manera egoísta? ¿Simplemente estoy pidiendo porque lo quiero? Señor, yo quiero que eso que estoy pidiendo sea dentro de tu voluntad y que sea para tu gloria. Eso es algo que debe nacer de nosotros. Y eso da evidencia de que somos hijos de Dios. En el primer punto vimos el amor y la conciencia. En el segundo vimos el amor y la comunión del creyente. Ahora en el tercer punto entra un tercer personaje dentro de esta conclusión, que son básicamente el versículo 23 y 24. Dice lo siguiente: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay algo interesante que menciona en la primera parte del verso 23. Y este es su mandamiento. No dice: este es mi mandamiento para ustedes, este es el mandamiento que yo les doy a ustedes. No. Menciona: y este es su mandamiento, dándole autoridad a sus palabras de que estas no son palabras suyas, sino que esas palabras provienen del propio Jesús. El mandamiento de Cristo es este. El mandamiento de Dios es este. Estas son sus palabras, no las mías. Y por lo tanto ustedes deben estar guardando este mandamiento. Menciona dos verbos principalmente en el verso 23: que creamos y nos amemos. Creer y amar. Y este mandato me hace pensar mucho en o hace referencia tal vez al resumen de la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, aquí Juan está colocando estos verbos, creer y amar, dentro de este mismo mandamiento. Estos dos verbos, aun cuando no son idénticos, no significan lo mismo, pero tienen una relación integral dentro de este mandato. En primer lugar, la palabra creer, el verbo creer. Este verbo, si tú revisas desde el capítulo 1 hasta este versículo, vas a ver que no se menciona ese verbo en toda la epístola. Es la primera vez que se menciona. ¿Por qué? Porque este verbo no solamente va a enfatizar el mandato, sino que va a dar pie a lo que va a hablar en el segmento del capítulo 4. Mira con qué palabras inicia el capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Te das cuenta que Juan utiliza siempre una frase de algunos versículos anteriores para continuar la idea? Aquí está haciendo exactamente lo mismo. Ese verbo creer
está sirviéndole para poder tener un hilo de lo cual seguir hablando en los siguientes versículos. Pero adicionalmente, este mandato, como dijimos hace un momento, no viene de él, no viene propiamente de Juan, sino viene de Dios mismo, y hace referencia a que debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nota que menciona a Jesucristo, no dice Jesús ni Cristo, menciona a ambos. Porque esta palabra Jesucristo hace referencia no solamente a Jesús en su carnalidad, en su vida física, terrenal, por así decirlo, hecho hombre, hecho carne, sino que adicionalmente es Cristo el ungido en la parte divina. Entonces, cuando Él está diciendo que debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, debemos ser creyentes de que Cristo vino en carne, pero resucitó y Él es Dios, poniéndolo al mismo nivel que el Padre. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ya ha venido Juan diciéndolo en el verso 3 del capítulo 1, en su presentación. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso le hace tener autoridad a las palabras de Juan. Cristo no solamente es hombre, sino que también es Dios. Y este es su mandato, este es su mandamiento. Por otro lado está el verbo amemos o amar. Juan está pasando de la fe al amor, y hemos dicho que estos conceptos, aunque no son iguales, están íntimamente relacionados, ya que creer en Jesucristo implica obedecer al mandamiento de amarse unos a otros. Si yo creo en Jesucristo, por lo tanto voy a amar a mi hermano. Es el efecto que causa el creer en Jesús. Todos somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de la gran familia, somos hermanos en Cristo, por lo tanto debemos amarnos unos a otros. Y algo a notar en relación a estos verbos es que en el original estos verbos están ambos en presente, lo cual indica que esto debe ser una acción continua del creyente. Por un lado, debe creer constantemente en Cristo Jesús, y por otro lado debe amar constantemente a sus hermanos. Una cosa debe estar ligada a la otra. El verso continúa diciendo en el verso 24, y el que guarda sus mandamientos. Ya hemos dicho algunas veces que este verbo guardar no solamente quiere decir escuchar, sino que quiere decir también la puesta en acción, en ejercicio, aquellas cosas que hemos escuchado. Y es que los que obedecen la palabra de Dios en su corazón experimentan de algo grande. Mira lo que dice el verso 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Los que obedecen la palabra de Dios en su corazón experimentan que Dios more en ellos. Y eso es maravilloso, tener la certeza de que Dios habita en ti. Y Juan quiere que ellos estén seguros de esto. Juan quiere que ellos estén cerciorados de esto. Parafraseando un poco ese término, esa primera parte del verso 24, escribí lo siguiente: mi obediencia hace de Dios un refugio para mí y que yo sea un templo para Dios. Mi obediencia hace de Dios un refugio para mí, pero por otro lado también hace que yo sea un templo para Dios. Es por eso que Juan va a terminar diciendo en el verso 24, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, esa palabra que ha utilizado unos momentos antes, por el Espíritu que nos ha dado. Primero reitera esa frase de sabemos, conocemos, estamos seguros, confirmamos de que Él permanece en nosotros, de que Él habita en nosotros. Y eso ya lo había escrito Pablo anteriormente. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, a manera de pregunta, una pregunta que no necesita respuesta alguna, va a decir lo siguiente Pablo: ¿acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora
en vosotros? La pregunta es, ¿cómo mora Dios en el corazón del creyente? ¿Cómo lo hace? Pues lo hace por medio de la obra y testimonio del Espíritu Santo. Juan lo que quiere aquí es que ningún creyente verdadero que ha entregado su vida a Cristo, que tiene una comunión con el Señor, pueda decir, yo no estoy seguro si Dios habita en mí. Al contrario, Juan quiere que todos en su totalidad, todo creyente verdadero diga, sí, ciertamente Cristo habita en mi corazón, su Espíritu Santo está en mí, yo no estoy solo. ¿Y cómo tenemos certeza de eso? ¿Cómo tenemos conocimiento de eso? Romanos 8:16. Incluso desde el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, que es dado por Dios mismo, es aquel que nos anima, es aquel que nos inspira a confesar a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, que ha venido en carne, pero que asimismo es Dios. Pero también es aquel que nos capacita a poder vivir rectamente y por ende nos da la capacidad de poder amar a nuestros hermanos. El Espíritu Santo hace un trabajo integral en la vida del creyente. Te capacita, te da dones y adicionalmente te da la capacidad de poder confesar a Cristo en todo momento y a poder tener comunión, amor por tus hermanos. Tal vez en nuestras familias terrenales siempre hay el tío, el primo, la tía o la abuela, ¿no? que te cae en chinche, ¿verdad? Pero eso no debe ocurrir en la familia de Dios. Porque ahí no hay tíos, no hay primos, no hay abuelos. Acá todos somos hermanos. Y como hermanos, el mandato es que debemos amarnos unos a otros. El día de hoy vamos a participar de la mesa del Señor y considero que este es un buen tiempo para que podamos examinarnos a nosotros mismos, donde podamos ponernos a cuentas con el Señor, evaluar si nosotros nos encontramos en sintonía con la voluntad de Dios y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo antes de ser entregado a los romanos. Señor Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino que yo alineo mi voluntad a la tuya y que se haga lo que tú quieres. Cristo mismo dando el ejemplo de alinear su voluntad a la voluntad del Padre. Por lo tanto, nosotros también debemos alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, recordando que estar en comunión con Dios, que amar a Dios, implica también amar a nuestros hermanos. Te invito a que puedas inclinar tu rostro unos instantes y podamos orar. Señor y Padre Santo, te doy toda la gloria, toda la honra a ti. Tú eres maravilloso, tú eres glorioso. Y en esta hora queremos pedirte, Señor, que puedas poner, Señor, en nosotros la certeza de que somos tus hijos. Señor, examina nuestro corazón y aquellos pecados que incluso pueden estar ocultos, Señor, sácalos a la luz para que podamos arrepentirnos, pedir perdón y que tú puedas mostrar tu misericordia, tu gracia, perdonando nuestros pecados y limpiando nuestra maldad. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, oramos en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Antes de tener este tiempo de la Cena del Señor, permítame solamente compartir un par de anuncios. Tres anuncios. El primero, darle la bienvenida a una nueva familia, la familia García Ramos, que ya están aquí Moisés y Vanessa ya como esposos, ¿no? El segundo anuncio, no sé cuántos conocieron a Antolini Crispín. Antolini estuvo aquí desde, a ver, para no equivocarme en el nombre, Quimpirari. Desde Quimpirari, estuvo semanas atrás. Su hijo le cayó una bala en la cabeza y como iglesia hemos estado pendientes de ellos. Bueno, ahora vino Antolini temprano, estaba muy contento porque ya le dieron de alta a su hijo. Entonces ya el día miércoles, los que quieran de manera personal acercarse, conocerlo, saludarlo, seguir animándolo, él va a estar este día miércoles en el culto de oración, ¿ok? Los que quieran venir a estar un ratito con él. Sobre la salud de Dani todavía sigue hospitalizado. Le han estado haciendo unos exámenes, le han hecho una transfusión de sangre el día de ayer, le han hecho una tomografía también para saber cuáles son las causas de la fiebre que está presentando. Gracias a Dios él está estable, está de buen ánimo, para que también estén tranquilos ustedes, está de buen ánimo Dani. María Jesús también, aunque está un poco cansada por lo que esto implica para las esposas, además que se ha agregado el tema de que su mamá también ha venido desde Pucallpa para ser tratada en un tema de salud muy específico. Así que mantengámonos en oración por Dani. Yo siempre estoy tratando de informar, obviamente generalidades también y lo que ellos me permiten compartir, pero en términos generales él está bien, está estable, ¿ok? Oremos por él. El Señor ha permitido que él viva estos momentos con la salud quebrantada, pero él está muy confiado en el Señor y la verdad que para mí, que converso todos los días con él, él mismo me anima en su condición, ¿no? Él mismo me anima. Así que sigamos orando por Dani. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta en particular, había una costumbre en la iglesia de Corinto que le llamaban el festín del amor o el banquete del ágape. ¿En qué consistía esta reunión? Mayormente, o casi siempre, se celebraba como una antesala a la celebración de la mesa del Señor. Los hermanos de la iglesia de Corinto traían sus banquetes, sus viandas, ¿no? Traían su ají de gallina, traían sus lomos saltados, su caucao, infaltable el caucao en las reuniones, cosas para compartir, platos fuertes, no sé, postres, no lo sé, ¿no? Y de esa manera se preparaban ellos para celebrar la cena del Señor, porque era un momento también de coinonía, de comunión entre hermanos. Sin embargo, Pablo ve necesario y urgente escribir esta carta, y en particular en el capítulo 11, él va a abordar un tema relacionado con la cena del Señor y con este ágape que ellos tenían como antesala. ¿Qué había pasado? Que los hermanos habían cambiado las prioridades. Era más importante el ágape que la cena del Señor, al punto que apenas llegaban a la iglesia, digamos, con sus viandas comenzaban a comer, ¿no? Y coman antes que se acabe, y que coman primero mis amigos antes que los que no son mis amigos. Y el apóstol Pablo llega a decirle, y usted lo puede leer en el verso 17 en adelante, él usa una expresión bastante dura. Dice: pero al darles estas instrucciones, no los alabo. O sea, no era una cuestión de admiración, todo lo contrario, era una crítica, ¿no? Pablo está señalando un tema bastante delicado, porque no se congregan para lo bueno, sino ¿para qué? Para lo malo. Versículo 20: por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Verso 22, ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Es que esta iglesia, como nosotros hoy en día, corremos el riesgo de distorsionar
quizás pervertir el significado de este momento tan importante para nosotros como iglesia del Señor. Y en el versículo 27 el apóstol Pablo dice: de manera que el que coma o beba la copa del Señor indignamente. Esta palabra indignamente quiere decir hacer algo de una manera inapropiada a como se debe hacer. Es como que yo te diga: ¿cómo vas a un matrimonio? ¿Vas en short y con vivirí con sandalias? Si tú vas a un matrimonio y ves a una persona vestida con vivirí, con sayonaras, ¿no es cierto? Sin afeitarse, todo sucio, sucia, esa persona está ahí de manera inapropiada. Es lo que dice el apóstol Pablo: de manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. En la iglesia de Corinto, los cristianos en esa iglesia habían desvirtuado la cena del Señor, al punto de que incluso había entre ellos creyentes que estaban tolerando el pecado en su vida y en la vida de los demás. Había creyentes en esa iglesia que estaban tratando de manera preferencial a unos por encima de otros. Había creyentes en esta iglesia que se hacían de la vista gorda ante la necesidad de sus propios hermanos. Y Pablo dice: así no deben participar de la mesa del Señor. Todo esto implicaría participar de la mesa del Señor de manera indigna, de manera inapropiada. Y el consejo del apóstol Pablo es: por tanto, examínese cada uno. Examínese cada uno. Este examinarse implica un par de cosas. Observar de manera atenta y cuidadosa. Someter a un riguroso examen de actitud y de suficiencia. Es lo que hace el médico cuando vamos a consultarle por algún síntoma que tenemos. El médico nos examina, nos somete a una prueba, nos observa de manera atenta, de manera cuidadosa. Sigue diciendo el apóstol Pablo: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y sin discernir, déjamelo explicártelo de una manera, creo, un poco graciosa o anecdótica. El sin discernir implica tomar de la cena del Señor con indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Es cuando hacemos algo, pero lo hacemos carente de interés y de importancia. Te lo explico de una manera muy anecdótica. Hace como 10 años atrás fui al estadio, al Monumental, y no fui solo, fui con unos amigos. Rocío me está mirando, y fui con mi esposa. ¿A qué uno va al estadio? ¿A qué uno va al estadio? A ver jugar a tu equipo. Vas al estadio para alentar a tu equipo, ¿no es cierto? Rocío fue con nosotros muy animosa, pero quienes conocen la historia saben lo que voy a decir. Ella fue con una bolsa. Y en la bolsa yo le pregunté: ¿qué estás llevando ahí? Y me dijo: estoy llevando mi tejido. Le digo: pero ¿cómo que tu tejido? Sí, me dice: mientras ustedes van al estadio, vamos al estadio y ustedes están viendo el partido, yo voy a tejer. La pregunta es: ¿quién va al estadio a tejer? Y no estoy exagerando. Al final ustedes pueden acercarse a Rocío y decirle: Rocío, ¿verdad llevaste una lana y palitos de tejer? Ella seguro se va a reír y va a decir: sí. Durante el partido uno reacciona, ¿no? Dale pase. ¿Por qué cobras foul? Y Rocío, mientras que nosotros y mis amigos gritábamos, Rocío estaba así. Bueno fuera que se haya quedado así. En ese momento ella nos miraba y nos decía: ¿para qué gritan? Si nadie los escucha. O sea, por gusto gritan, levantan la voz, si nadie les hace caso.
Esa es una prueba y una evidencia que a Rocío poco le interesa y poco le importa el fútbol. Y muchas veces nosotros participamos de la mesa del Señor con la misma actitud, con poco interés, quitándole quizás el significado que esto implica, el símbolo del pan, el símbolo de la copa. Sin discernir, el cuerpo del Señor también implica olvidar el tremendo precio que nuestro Salvador pagó por nuestra salvación. Quizás hemos olvidado que tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos endeudados con Dios. Y la deuda que tú y yo teníamos era una deuda impagable. Impagable. Pudiéramos tener todos los años de vida, pudiéramos tener todo el dinero del mundo, pero seríamos incapaces por nosotros mismos de pagar esa deuda con Dios. ¿Qué ocurrió? En su infinita misericordia, Dios nos proveyó a su Hijo Jesucristo. Él tomó la iniciativa para que tú y yo pudiésemos pagar esa deuda. Él la pagó por nosotros. Nuestra salvación no es gratis. La salvación que Él nos ha dado es una salvación que ha tenido un precio. Y ese precio ha sido pagado por Dios. Y el pago de esa deuda ha sido la persona de su Hijo Jesucristo. Él fue el pago por nuestros pecados. Y por Jesucristo es que tú y yo hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque si no fuera por Cristo no pudiéramos hacerlo. Imagino que algunos aquí tenemos deudas, ¿no? De cosas que hemos adquirido, que venimos pagando. Imagínate que venga un día una persona que te diga, mira, simplemente porque te amo y porque eres importante para mí, ya pagué tu deuda. Lo primero que experimentaríamos sería una paz, una tranquilidad. Eso es paz con Dios. El que cree en Cristo y le reconoce como Señor y Salvador, tiene paz con Dios. Tomar de la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor implica permitir que este momento, que esta ceremonia se vuelva un ritual muerto y rutinario. Algo rutinario es algo que se hace todos los días. Es algo que tú puedes repetir en un solo día muchas veces, pero lo haces sin la menor conciencia y sin la menor reflexión de lo que ello implica. Por eso es que el apóstol Pablo dice, antes de participar de la mesa del Señor, cada uno examínese. Fíjate que no es que cada uno pase por un examen, sino que cada uno delante del Señor se examine a sí mismo. Y este examinarse implica observar de manera atenta, cuidadosa, someternos a un riguroso examen personal delante de Dios. Porque no vaya a ocurrir o estar ocurriendo con nosotros lo que ocurría con la iglesia de Corinto. Dice el último verso, el verso 30, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Y aquí podemos darle una interpretación literal, ¿no es cierto? Como también una interpretación en base a la idea general del texto. Sí, muchas veces participar de la mesa del Señor de una manera inapropiada también implica sufrir las consecuencias en nuestro propio cuerpo. Sentirnos débiles, enfermos y quizás hasta experimentar la muerte. Pero también en un sentido espiritual. Tenemos la fe débil, nuestra comunión con Dios es inestable, luchamos con el pecado y no tenemos victoria sobre el pecado, porque a lo mejor no tomamos en serio la persona, la obra, el sacrificio de Cristo. Lo que queremos hacer en esta mañana o en esta tarde ya es participar de la mesa del Señor con discernimiento, hacerlo de manera apropiada. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a disponernos a que sea el Señor quien nos ayude en este tiempo en el cual cada uno de nosotros de manera personal va a examinarse, no solamente en base a lo que la conciencia nos diga,
sino en base a lo que el Señor nos diga a cada uno. Porque Él es mayor que nuestros corazones. ¿Recuerda lo que dijo Juan? Y Él sabe todas las cosas. Vamos a orar. Permanezcamos unos instantes en silencio, dejando que sea el Espíritu Santo quien pueda ayudarnos a revisar nuestra vida, nuestro andar diario. Voy a pedirle a David como parte del equipo pastoral y a Johnny como parte del consejo administrativo que puedan ayudarnos en la distribución de los elementos de la cena. ¿Quiénes participan de la mesa del Señor? Participan todos aquellos que en primer lugar han confesado y reconocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Quiénes participan de la mesa del Señor? Todos aquellos que habiendo creído en Cristo como Señor y Salvador, han testificado su fe en Cristo a través de las aguas del bautismo en una iglesia cristiana y evangélica. ¿Quiénes participan de la mesa del Señor? Todos aquellos que habiendo creído y habiéndose bautizado delante del Señor, tienen una vida una vida que mantiene armonía y coherencia con las enseñanzas de Jesús, que tienen una buena conciencia delante de Dios y de las personas. Si delante del Señor tú consideras estás en la actitud apropiada, estás con la motivación apropiada para poder participar del Señor, yo te invito a que te pongas de pie y puedas participar de este tiempo todos juntos como iglesia. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu grande amor, eres mi Señor, mi Salvador. Cuando damos un examen, obviamente obtenemos un resultado y tenemos que reaccionar en función de ese resultado. Un examen, por lo menos a mí me informa, me detalla cuáles son los aspectos en los cuales yo tengo que fortalecer ciertas áreas en mi vida. Un examen también me brinda la información de qué áreas en mi vida están bien. Y en base a eso reaccionamos y respondemos. Si vamos a participar de la mesa del Señor, dice el apóstol Pablo, examínese cada uno.
Y cada uno delante del Señor tiene un resultado. Y en base a ese resultado nosotros también respondemos. Si el resultado es favorable, ¿cómo respondemos? Con gratitud. Señor, gracias. Gracias porque si no fuera por ti, Señor, quizás no estaría participando de este tiempo tan especial, o a lo mejor lo estaría participando con dolor, con tristeza, con vergüenza, con culpa. Pero gracias a ti es que puedo participar de la cena que tú estableciste con gozo, con alegría, con expectativa. Pero cuando el resultado no es tan favorable, tenemos la oportunidad de responder también, reconociendo nuestro pecado, diciéndole: Señor, sé que no tengo un resultado favorable, sé que hay áreas en mi vida, pocas, algunas o muchas, en las cuales mi nota no es tan alta, o a lo mejor salgo jalado. Pero vengo a ti reconociendo que eres un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de restauración, un Dios de reconciliación. Y necesito en primer lugar que me perdones. Recuerda lo que hemos dicho en las prédicas de 1 de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay perdón y no hay purificación si no hay confesión de pecados. Y eso lo podemos hacer ahora, porque a lo mejor no tenemos vidas perfectas y somos conscientes que le fallamos al Señor de manera consciente y de manera inconsciente. Pero podemos venir a la cena, a la mesa del Señor, reconociendo que necesitamos de Él. Señor, necesito de ti, de tu perdón, de tu restauración. Necesito que seas tú quien me reconcilie. Necesito que seas tú quien me anime a volver al camino y empezar otra vez. Si algo he aprendido en la vida cristiana es que nuestro Dios es un Dios experto en reconciliación, experto en restauración, pero es un Dios santo también. Señor, muchas gracias en esta tarde por darnos el privilegio de participar de este tiempo tan memorable, tan significativo para nosotros como tus hijos y como parte del cuerpo de Cristo. Recordamos las palabras del apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan, conscientes de lo que significa, simboliza para nosotros. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Participemos también de la copa. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Una vez más, Señor, muchísimas gracias. Gracias por tu perdón, gracias por tu purificación, gracias por tu restauración, gracias por tu reconciliación. Porque realmente, Señor, eres tú quien les da sentido a nuestras vidas. Gracias, Jesucristo, porque en obediencia y en amor al Padre estuviste dispuestos a ir a la cruz. Porque por amor a nosotros te ofreciste como sacrificio voluntario y perfecto para pagar la deuda que teníamos con Dios. Gracias, Espíritu Santo, por ser la garantía de nuestra salvación, por ser el consolador, por ser el maestro de nuestras vidas, quien nos guía a toda verdad, quien nos enseña cada una de las verdades de tu palabra que son importantes para nosotros. Te honramos,
te bendecimos. En el nombre poderoso y único de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de darle el pase a Arturo para orar por los diezmos y ofrendas, permítame darle un anuncio breve. Queremos pedirle que estén atentos a los grupos de WhatsApp de la iglesia, al principal que tenemos de toda la iglesia, quizás a los grupos también de los ministerios, porque como sabrán y estarán enterados, ya han salido ciertas normas por el tema del COVID, ¿no es cierto?, para cuidar el tema del contagio. Son nuevas normas que comienzan a regir a partir del 10 de diciembre, que están relacionadas con el tema de la vacuna para lugares cerrados. Nosotros como ciudadanos de este país, ¿no es cierto?, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, pero también estamos aquí como extranjeros y peregrinos y tenemos que dar buen testimonio. Entonces tenemos que considerar eso. Vamos a informar por los grupos de WhatsApp cuáles van a ser los mecanismos que vamos a tomar a partir del 10 de diciembre. Quizás las cosas cambien, no lo sabemos, puede ser que cambie. En caso no cambien, vamos a estar comunicando todas las medidas que vamos a tomar por los grupos de WhatsApp. Entonces estén atentos, el grupo de WhatsApp, las redes de la iglesia, ahí vamos a estar informando, ¿ok? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Voy a invitar a Arturo. Hermanos, antes de orar, me gustaría leerles 2 Corintios, capítulo 9, verso 7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias, oh Dios, por este momento que nos has dado, este tiempo, Señor, de poder alabarte, escuchar tu palabra, Señor. Traemos nuestras ofrendas a ti, Señor, para tu obra, oh Dios. Padre, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos. Señor, tú provees, Señor, en sus necesidades, Señor. Como dice tu palabra, tú eres un Dios proveedor, Señor. Nos das lo que necesitamos, Señor, para darte honra y gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos la honra y la gloria, oh Dios. Amén. Mis hermanos, nos ponemos de pie y vamos a terminar este tiempo alabando a nuestro Dios, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantarle. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz en sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu
verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, bendito amor de mi Señor. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Que la paz de Dios le acompañe. Y en la parte de atrás de la salida ahí están los ofrenderos. También podemos poner nuestras ofrendas. Dios les bendiga.